El fin de semana pasado falleció Abimael Guzmán, el privado de libertad más famoso de Perú. Decía una frase hoy que me llamó mucho la atención. Hace 29 años estuvo detenido el fundador del Sendero Luminoso, que incluso desde las rejas controló mucho de lo que fue el partido político de izquierda que se fundó en ese tiempo también, que no recuerdo el nombre, por acá lo tengo, ahorita si no se lo vamos a preguntar a Mauricio Zabaleta. Era un corte comunista lo que Ajá, del partido. exactamente, y que además, Movadef, y que también incluso fue él allanado en su celda en prisión por documentos oficiales del partido, ¿verdad? E incluso su esposa también lo controlaba desde la prisión Ella de está mujeres, también, está ahorita en este momento. siendo figura en Perú. Sí, y bueno, porque lo que había, que vamos a esperar que nuestro invitado Mauricio Zabaleta nos lo termine de aclarar tal vez, un debate de a qué hacer con el cuerpo, Ujú. porque hay, sobre todo del Congreso, se está pidiendo que se incinere el cuerpo. Uh-huh. Ya se aprobó un proyecto de ley para poder incinerar su cuerpo y que sea derramadas sus cenizas en alta mar. Esto con el fin de que no haya un lugar en donde Se le rinda un se le homenaje, rinda un homenaje. tributo. Exacto. Precisamente porque, bueno, lo que sucedió con esta agrupación del Sendero Luminoso es que cometió muchos actos terroristas al interno de Perú desde el 1980, ¿verdad? Uh-huh. Desde 1980. Las elecciones de ese año fue cuando apareció y tuvieron bastantes Declaran una guerra contra el Estado. contra el Contra el Estado. Estado y la sociedad, porque ahí no hubo defensa de derechos humanos y los atentados cobraron más de 70,000 vidas Sí, de peruanos. bueno, yo tal vez Mauricio nos aclara o nos precisa más el dato. Leí que se estima en 96,000 Uh-huh. las vidas de... De hecho, veía ayer una entrevista muy interesante en la que se destaca que incluso en sus últimos días, que estaba muy enfermo y sumido en una depresión, desde la cárcel se trató de mejorar las condiciones por su salud, y se le trató con todos los derechos humanos que requiere cualquier ser humano en este mundo, a pesar de quien haya sido. Y decía un analista eso, recalcaba que se le trató con todos los derechos humanos, una razón que él nunca tuvo, que él no trató con esas razones fundamentales de los derechos humanos a los peruanos, ni a la vida de todas las personas que cobró en sus ideologías comunistas y contra el gobierno. Pero yo creo que es bueno darle la bienvenida a Mauricio Zabaleta también, quien es analista internacional de Perú, y pues nos puede ampliar todavía más este contexto, el debate que se generó toda esta semana con qué hacer con su cuerpo. Esto ocurre porque además también la esposa de Abimael Guzmán pedía su cuerpo para darle sepultura, y la oposición del Congreso no estaba para nada de acuerdo en que esto ocurriera. Debo decir que fue un contexto interesante, porque uno creería que en un movimiento terrorista como Sendero Luminoso, la sociedad estaría completamente parcializada en tomar una decisión como esta, pero incluso en el mismo Congreso, los de izquierda votaron en contra de este proyecto, de esta iniciativa de ley, y hubo quienes también se abstuvieron a Los votar. diputados oficialistas, Sí, los oficialistas en este que es caso. los que tratan de vincular al Sendero Luminoso también con Pedro Castillo. Castillo. Uh-huh. El presidente actual, quien deberá firmar este proyecto de ley. Él lo dejó en manos de los diputados. Yo creería que sí lo va a firmar. No tendría con mucha salida más si quiere dejarse de lado un poco estos vínculos que le han achacado durante incluso toda la campaña política. Pero lo hablamos, de hecho, con Mauricio en el proceso electoral. Correcto. Sobre los vínculos que habían entre la izquierda, el partido de Pedro Castillo, y este grupo terrorista ya bastante viejo también. Pero bueno, Mauricio, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Conexión Mundial. Buenas tardes, Elki, Luis, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Empecemos por
por hablar un poco sobre, antes de entrar en la polémica, en el debate que se genera en este momento en Perú, hablemos un poco sobre quién era Abimael Guzmán y el Sendero Luminoso. Bueno, Abimael Guzmán era el líder de una escisión del Partido Comunista del Perú. En los años 60 y los años 70, el Partido Comunista se comienza a fragmentar en diferentes agrupaciones y dentro de esas agrupaciones hay una tendencia maoísta. Esa propia tendencia maoísta también se va fragmentando y uno de esos fragmentos es el Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso. De hecho, Sendero Luminoso nunca utilizó ese término para referirse a sí mismo. Eso es una asociación porque en algún momento Sendero Luminoso o organismos allegados a Sendero Luminoso publica un manifiesto en donde dice por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, que es un pensador marxista peruano de los años 20. Y este pequeño grupo de izquierda comienza a hacer política universitaria básicamente en la ciudad de Huamanga, que está en el departamento de Ayacucho, uno de los departamentos de la sierra del país. Es un departamento que en ese momento y hasta la actualidad era eminentemente rural, eminentemente indígena, y tienen una versión muy dogmática del marxismo, en concreto del maoísmo. Y Guzmán, a través de la universidad, él va ocupando cargos. De hecho, en la universidad le decían a él champú. ¿Y por qué le decían champú? Porque decían que si un alumno llevaba su clase de filosofía, el alumno o la alumna terminaban con la cabeza lavada, ¿no? Tenía un gran poder de convencimiento sobre esta visión maoísta que tenía de la sociedad peruana. Guzmán comienza a construir un partido revolucionario en Ayacucho de los años 70 y deciden ir hacia la lucha armada, lo que ellos llamaban la Guerra Popular, en concreto en 1980. Ahora que usted dice esto, Mauricio, de que le decían champú, yo veía ayer una especie de cánticos, de himnos, no sé cómo llamarlo, que eran precisamente como de esa ideología comunista, casi que era, parecía ver a jóvenes en línea diciendo las mismas palabras como si fueran, me daba la impresión de ser unos robots, unas personas tomadas completamente desde su mente, manipuladas al 100%. Qué delicado la mezcla que hace en su momento el Sendero Luminoso entre la política y un posible sistema de gobernar que además vinculado con ataques terroristas de otro nivel. Sí, una de las cosas importantes que tenemos que entender de Sendero Luminoso es que no estamos hablando de una guerrilla convencional latinoamericana como varios países en Centroamérica experimentaron, sino estamos hablando de una maquinaria diseñada para arrasar con la sociedad civil y con el Estado. De hecho, el propio Guzmán no tenía el mayor interés en el respeto de los derechos humanos, en aminorar las bajas de civiles, sino por el contrario, había un culto hacia el derramamiento de sangre, tanto por los propios militantes de Sendero Luminoso, lo que se llamaba la cuota, lo que dice es la revolución costará 1 millón de muertos, ¿no? Y cruzar el río de sangre. Estoy utilizando las propias palabras de Guzmán. Él decía que para llegar al poder y transformar la sociedad peruana, que sería con un nuevo Estado, un Estado que ellos llamaban de la nueva democracia y la fundación de la República Popular del Perú, había que pasar por un proceso necesariamente sangriento. Y además una cosa interesante de Guzmán es que él no solamente pensaba que iba a ser la revolución peruana, sino pensaba que él era el estandarte de la revolución mundial. Él, un maderista muy convencido, de hecho Sendero Luminoso gana sus primeros titulares en 1980 cuando cuelgan perros en algunos distritos de Lima, en los postes de algunos distritos de Lima, con el eslogan que decía Deng Xiaoping, hijo de perra. ¿Y por qué? Porque ellos estaban en contra de la liberalización económica en China.
Y lo que dicen a partir de ese momento es: nosotros somos el faro de la revolución mundial. Entonces, el Perú iba a ser una revolución comunista, se iba a lograr llegar al poder y luego eso se iba a irradiar al resto del mundo. Esa era la ideología de Sendero Luminoso. Y el que tú comentabas estos videos de que marchaban básicamente como en la China maoísta o lo que vemos hasta ahora en Corea del Norte, pues ese era el modelo que se quería seguir. Y era un modelo, por supuesto, sin el mayor respeto, consideración hacia los derechos humanos. De hecho, la idea del derecho humano no existía en la ideología senderista, sino más bien de la clase, ¿no? La clase campesina o la clase trabajadora, llevando el comunismo a nivel global. Mauricio, con respecto ya al debate del cuerpo de Guzmán, lo que se decía era, bueno, aprobar la ley, pero había una oposición en cuanto a que decían que, bueno, por ley le correspondía entregar el cuerpo a los familiares más cercanos, y otra parte que decía que la ley no podía ser retroactiva ya había muerto Guzmán días atrás. ¿Cómo se desarrolló todo esto? Al final ya se tomó una decisión, ya quedó claro lo que va a suceder. Sí, ya quedó claro el día de hoy en una edición extraordinaria del Diario El Peruano, que es donde se publican las leyes en este país. Ha salido publicada la ley que fue aprobada por el Congreso el día de ayer en la noche, y esta dispone que para aquellas personas que han sido condenadas por delitos del calibre de Guzmán, el cuerpo, ¿no? Para que no sea retroactivo, se refiere al cuerpo, deben ser incinerados y deben ser esparcidas sus cenizas en un espacio desconocido, digamos, ¿no? Reservado. Eso es lo que dice expresamente la ley, es la palabra que utiliza. Entonces, lo que se hará para evitar de que la tumba de Guzmán se convierta en un espacio de culto, de peregrinación de algunas personas que puedan sentirse cercanas a Sendero Luminoso o a Abimael Guzmán, es que su cuerpo va a ser incinerado y posteriormente pues se esparcirán sus cenizas en un lugar que la mayoría de peruanos no sabremos, al menos no inmediatamente, y en algún momento tal vez pueda abrirse eso, pero eso es lo que estipula la ley, ya fue firmada por el presidente y ya está vigente. El debate se realizó, y esto es de alguna manera muy ilustrativo de la debilidad de la política peruana y de nuestras posibilidades de consenso, de que Guzmán está en la cárcel de hace 29 años. Fue detenido, de hecho, un 12 de septiembre del año 92. Y en todo ese tiempo, en ningún momento se estableció una ley para tratar con los restos de personas que generaron este tipo de fanatismo y que además son culpables de la muerte de miles de peruanos. Y eso en realidad es una cosa que hay que lamentar, y se han arreglado las cosas sobre la marcha. Mauricio, la negativa, digamos, del oficialismo en el Congreso le puede pasar alguna factura, por así decirlo, haber estado en contra de esta decisión. Es posible, no queda muy claro cuáles son los cálculos del oficialismo en términos generales, porque debido al nivel de violencia generada por Sendero Luminoso, la asociación a Sendero, la vinculación a Sendero Luminoso en el Perú es muy negativa, es muy mal vista. Cuando el Movadef, que es este movimiento que buscaba la amnistía de los líderes de Sendero Luminoso, buscó inscribirse como partido político, las encuestas mostraron que más del 85% de las personas estaba en contra de la inscripción del Movadef. Entonces estamos hablando de algo que llega casi a consenso, de que Sendero Luminoso es algo completamente negativo en la historia peruana. Y a pesar de ese contexto y la muerte de Guzmán, no vimos liderazgo por parte del presidente Castillo. No, esto fue anunciado a través de la prensa. Él no dio una conferencia de prensa, se limitó a sacar un tuit
y no vimos una vocería activa por parte del Estado. Y posteriormente la bancada oficialista, cuando además es el propio Ejecutivo quien dice, no, quienes tienen que ver este tema es el Ministerio Público o el Congreso de la República, al final terminan mostrándose en abstención, cosa que políticamente no parece muy conveniente. Podría entender que hay algunas consideraciones de carácter humanitario que han sido evaluadas por parte de la bancada. Sin embargo, en términos políticos, sí es visto muy negativo y en realidad la falta de reflejos que ha mostrado el oficialismo en general creo que le puede restar algunos puntos. Mauricio, resulta interesante porque cualquiera pensaría que una vez detenido en su momento hace 29 años Abimael Guzmán, Sendero Luminoso sería un capítulo de la historia de Perú. Sin embargo, bueno, vimos movimientos políticos que tenían la intención de fijarse dentro de la política peruana, incluso cuando Abimael estaba privado de libertad. Y vemos una izquierda que incluso, lo decíamos ahora, lo habíamos comentado con usted meses atrás en el proceso electoral de Perú, cómo seguía vivo esa sombra, esa imagen de Sendero Luminoso dentro de el partido de izquierda. ¿Cuál es la sensación ahora que muere Abimael Guzmán de los peruanos en términos generales? ¿Qué se ha comentado en las calles, en las redes sociales sobre el fallecimiento? ¿Se vuelve a despertar esa sensación de dolor, de tristeza, de rencor? Porque estamos hablando de que han sido en lo largo de la historia muchas vidas las que se han cobrado y quizás de alguna forma todos los peruanos tienen algún vínculo, alguna relación con esas personas fallecidas, esas víctimas de Sendero Luminoso. Sí, como tú lo dices, Elki, es un proceso muy doloroso y es un proceso en el cual los peruanos y peruanas no hemos, digamos, podido ver con franqueza. Porque no estamos hablando solo de la besanía de Sendero Luminoso, sino que estamos hablando de un conflicto armado interno que también tuvo muertos por parte de nuestras propias fuerzas, por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales. Las Fuerzas Armadas y Policiales en determinados lugares cometieron serias violaciones a los derechos humanos luchando contra la subversión. Entonces es, por un lado, cómo tratamos este proceso que surge en el Perú, esta guerrilla violenta, desprecio por parte de Sendero Luminoso por la ciudadanía, por los derechos humanos, por la humanidad básicamente, y también cómo respondieron en un determinado momento nuestras Fuerzas Armadas y Policiales y cómo se llevó a cabo esta guerra, ¿no? Es un proceso de memoria, de reconocimiento que es necesario hacer y que creo que como país en estos 29 años desde la captura de Guzmán en adelante no se ha podido realizar. Y sobre el punto que mencionas respecto a la izquierda, también hay que tener en cuenta que el conflicto armado básicamente va hacia mediados de los 90, cuando ya Sendero Luminoso es derrotado militarmente. Pero justamente es en ese momento donde se quiebra la democracia peruana. Alberto Fujimori da un alto golpe en el año 1992 y parte de su retórica, que era una retórica antipartidos, ¿no? Anti-ideológica además, ¿no? Él decía, no, estas ideologías, no se refería necesariamente a Sendero, que evidentemente es una ideología que generaba un rechazo evidente, sino se refería a todo tipo de ideología. Y sobre todo tuvo un trabajo político muy fuerte asimilando a la ideología de Sendero Luminoso, lo que ellos llamaban el pensamiento Gonzalo, con la izquierda peruana. Y la izquierda tuvo muchos problemas en sacudirse de Sendero Luminoso, por más de que muchos dirigentes de izquierda, muchos políticos electos de la izquierda unida en ese momento, que era la izquierda legal, fueron asesinados por Sendero. Y ahora tenemos en el poder a un partido y en concreto un presidente que si bien no está inscrito en el Movadef, asociado en el Movadef directamente, pero sí en su lucha sindical ha hecho alianzas con miembros del Movadef.
Y esos miembros del Movadef quieren o querían la libertad de personas directamente responsables de serias violaciones a los derechos humanos. Y eso sí resulta, creo que trágico para la izquierda, porque creo que le va a costar, digamos, todo este proceso de desligarse de esta retórica futurista de que izquierda igual sendero, pues ha quedado no confirmada, evidentemente, porque no es verdad, pero en términos de opinión pública, sí visto como que hay alguna asociación, o podría haber una asociación, o que no era tan, digamos, alejado de la realidad. Y lo peor que se puede hacer en política, creo yo, es confirmar prejuicios. Por eso lamento muchísimo que el presidente Castillo no haya salido con más fortaleza y con más firmeza para justamente afianzar su liderazgo y decir, aquí no tenemos tolerancia con el terrorismo y lamentamos lo que representó, por supuesto, en nuestro país en Cerro Luminoso. Dicen que en política cuando no se dice nada, se dice mucho. Creo que esto es el caso que está sucediendo en Perú, como nos dice Mauricio. Sí, queda la interpretación de los peruanos y del mundo entero, la opinión de Pedro Castillo, por lo menos ante no tener ninguna postura, ninguna respuesta. Veremos ahora qué pasa también a la hora de firmar este proyecto que ya fue aprobado en el Congreso. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. El presidente ya lo firmó. Ya lo firmó antes de irse, se ha ido de gira, pero ya lo firmó. Ir a México, a la CELAC. Sí, y posteriormente a Naciones Unidas en Nueva York. Van para Naciones Unidas, sí. Perfecto, entonces. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto, como siempre. Bueno, nosotros agradecemos a Mauricio y aprovechamos para hacer de inmediato una pausa porque ya venimos con más información aquí en Conexión Mundial.